La película geselina La Boya fue invitada a participar del Festival de Cine Latinoamericano de Toronto, en Canadá. Con la presencia de su director, Fernando Spinner, y de su guionista y protagonista, Aníbal Saldívar, la película se proyectó ante un auditorio colmado. La película fue proyectada con el auspicio del Consulado Argentino en Toronto y por la entidad organizadora del festival, que se ocupa de rescatar la herencia hispanohablante de muchos de los habitantes del Canadá. Este viaje contó con un importante apoyo económico de la cooperativa telefónica Cotel. Hey Toronto, hay de regalos a regalos. Hay unos que envolvemos así en celofán, otros que tienen adentro chocolates, pero el regalo del día de hoy es una conversación así del alma, como si fueras un apapacho. Para mí, de verdad que es todo un honor tener aquí en el escenario, en nuestro programa, pues en esto que se ha convertido en nuestro hogar, a dos personas muy singulares. Él es Fernando Spinner, director de La Boya. El aplauso fuerte, fuerte para él. Y bueno, viene con otro joven guapísimo. Él es Aníbal Saldívar, protagonista de este documental. Bienvenidos. Gracias, muchas gracias. Los documentales nos llevan a contar historias. Y esta es una historia, Fernando, que había que contar. Y es tu historia, pero un poco también es la historia de muchos emigrantes, muchos hijos, muchos padres, muchos amigos. Efectivamente, ese es el poder de esta película que hicimos. Primero que nada, que es todo verdad. Es verdad nuestra amistad de niños, es verdad que yo me fui de nuestro pueblo y Aníbal se quedó. Y la posibilidad de volver a descubrir una vida que podría haber sido la mía si me hubiera quedado, y a través de mi gran amigo poder contarle mi propia historia, la historia de mi padre, la historia de mis abuelos y la de la inmigración y la de la distancia de los lugares que queremos y que la vida por distintos motivos nos lleva a otros lugares, pero esos están siempre presentes en nuestro corazón. ¿Cómo se conocieron, Aníbal? ¿Cómo comienza esa amistad? Bueno, nuestros padres en los años 69, en mi caso, 1969, fueron a Villa Gesell a cambiar de vida, a buscar un horizonte nuevo, porque mi padre adquirió una enfermedad irreversible. Entonces mi madre, que era docente, decidió crear una escuela. Entonces fue a poner un colegio. En ese momento Villa Gesell tenía una población muy chica, había poca gente viviendo. Así que ahí nos instalamos. Yo tenía 11 años y al año siguiente vino la familia de Fernando, que también tenía más o menos esa edad, y pusieron una farmacia. Entonces ahí, muy temprano, en los 70, ya nos conocimos en un pueblo muy chico, digamos, de poca población en invierno, y a través del deporte y a través de las actividades de la escuela y todo, nos hicimos amigos enseguida. Y bueno, ya empezamos a nadar en el mar y ya empezamos a compartir poemas y cosas del arte, porque tanto su familia como la mía tenían una impronta fuerte. En mi caso, en el tema de la poesía y de la literatura, y bueno, en el caso de Fernando también, de la cultura general, la política, el arte, etc. Así que ahí fue el encuentro natural. Y estamos hablando, claro, porque como otra vez algo muy orgánico, ¿no? Es que somos los amigos que nos encontramos en el barrio, que salimos, que las familias se conocen. ¿Te acuerdas de algo que le gustaba mucho a Aníbal cuando era chavito, cuando era muy chiquito? Sí, yo descubrí muchas cosas a través de él, especialmente la música. Y nosotros éramos muy fanáticos de Luis Alberto Spinetta, que es un músico muy icónico para nuestra generación y que ha dejado una impronta muy fuerte en nuestra cultura. Y entonces lo que recuerdo es caminando por las calles vacías de este pequeño pueblito sobre el mar al sur de Buenos Aires, donde vivíamos, que se llama Villa Gesell,
y cantando a viva voz esas canciones que iluminaban nuestra adolescencia, que hablaban del amor, que hablaban del futuro, de la vida, y un poco que contenían esa historia que nos esperaba también, ¿no? Esa historia que nos esperaba, en la que cada uno tomó un camino distinto, pero mantuvimos vivo ese cariño y ese crecimiento paralelo que hizo que muchos años después, bueno, yo ya siendo cineasta me lanzara a hacer una película y a través de él también contar mi propia vida, ¿no? Como todas las historias, como las películas, los documentales, pues hay momentos muy buenos, llenos de ilusión, de emoción, pero también hay momentos tristes, momentos llenos de nostalgia. Y tú un día partes, o sea, partes de ese lugar conocido, de estar con esos amigos, de ese lugar y comienzas una nueva aventura. ¿Cómo comienzas esa aventura? Bueno, yo quería ir a estudiar cine, me fui a estudiar cine a Italia, a la Escuela de Cinecittà, que son los grandes estudios donde filmaba Fellini y muchos otros directores. Y lo genial es que yo me voy del pueblo, mi padre era una persona muy amorosa, poeta, con quien teníamos una relación de mucho cariño, era una persona que para su generación sorprendía su capacidad de afecto y de comprensión, pero le dejo a mi mejor amigo, que se hace hijo adoptivo de él y con quien comparten la poesía. Entonces, en algún sentido, bueno, el padre de Aníbal había fallecido no hacía mucho, entonces, bueno, le dejo a mi amigo un padre adoptivo y a mi padre un hijo adoptivo, con quien compartía cosas que en ese momento yo no sabía compartir con él, especialmente la poesía. Además, Fernando, estamos hablando de otros tiempos, ¿no? Quizás hoy sería más fácil, pero en eso era la aventura y bueno, podrían pasar días sin que supieras de tu familia o que ellos supieran de ti, ¿no? Entonces empieza que si bien los conocías, Aníbal, pues una relación más cercana, ¿no? Más íntima. Y había algo mágico ahí porque yo lo iba a visitar a Lito, al papá de Fernando, y él Lito, Raúl. porque su nombre era Raúl. Sabes que mi padre era Luis y le decían Lito. Ah. Entonces yo iba y me mostraba cartas de Fernando, o me decía, ¿sabes que hablé con Fernando ayer? Y Fernando, decía, con orgullo de verdad, por esta cosa aventurera que tenía Fernando, y que estaba sumamente acongojado por la distancia, tanto el papá como la mamá, pero también estaban llenos de orgullo porque había logrado lo que él quería hacer, que era romper las fronteras e ir a estudiar a un lugar lejano, a probarse a sí mismo y hacer toda una aventura enorme que, bueno, para mí fue algo diferente porque también por necesidades personales y todo, me quedé, después de irme a estudiar un tiempo a Buenos Aires, volví a Gesell temprano y ya me casé, tuve hijos, enseguida armé ahí un nido que para mí era la felicidad, o sea, yo quería eso, estaba contento y nos escribíamos así cada tanto. Yo le mandaba un cassette, por ejemplo, con el canto de los zorzales grabados del bosque donde vivíamos y nos mandábamos esas cosas así locas y que siempre atravesaban mucho el tema de la poesía y del arte. Y en ese sentido también él fue para mí una persona muy reveladora porque me acuerdo haber ido a la casa de Fernando a esa edad y escuchar discos con poemas de Armando Tejada Gómez, de José Pedrón y de Pablo Neruda, y los tenía Lito en su casa y lo escuchábamos juntos a los 14, 15 años, o sea que fue muy temprano el contacto con la poesía y el contacto entre nosotros. Yo me acuerdo mucho de esto de los cassettes y a lo mejor las generaciones de ahora van a decir, bueno, pero ¿qué es eso? ¿Cómo? Pero en un cassette iba contenido un mundo. Puede ser un mundo de poesía, puede ser los artistas de moda. Le hacemos un playlist a la persona que te gustaba y se lo dedicabas. Pero es la primera vez, quiero reconocer, que yo escucho que alguien manda pues sonidos de aves. Esa no me la sabía. Sí, muy hermoso. Yo lo recuerdo muy bien porque imagínate, lo mandábamos en una carta.
Entonces abrías la carta, lo ponías y lo que empezabas a escuchar era ese sonido de nuestro bosque, de nuestra ciudad. Claro, o sea, te lleva a los kilómetros. Directamente. Y un poco el acuerdo era ese, ¿no? Yo voy a ser también tus ojos y tus oídos, y te voy a llevar conmigo a esta aventura por el mundo. Y todo lo que yo aprenda también va a ser tuyo. Y vos, cuidame a mi papá. Y cuidame nuestros zorzales. Y cuidá nuestro lugar. Porque aquí hay un tesoro que ya vamos a seguir descubriendo juntos. Cuida la casa, y no es fácil quedarse y cuidar la casa. Bueno, como te contaba antes, las circunstancias personales hacían que yo necesitaba construir, más que viajar a conocer el mundo, necesitaba construir algo personal, íntimo, que fue ese nido familiar, digamos, una mujer a la que amaba, a la que amo, digamos, y tenía 20 años, yo tenía 22 años, y ya nos fuimos a Gesell, al bosque, tuvimos 2 hijos muy rápido, y ese universo donde se combinaba el amor y la experiencia de la paternidad y de la familia, el bosque, el mar, todo eso para mí era un estado de gracia, digamos, ¿no? Entonces ahí fue cuando empecé a escribir lo que yo considero mis primeros poemas personales, ¿no? Había escrito mucho antes. Empieza tu carrera como poeta, pero también escritor, también, bueno, pues ahí en notas, ¿no? Empieza a salir ese escritor, ese poeta. Claro, un proceso de búsqueda personal, y yo había escrito bastante, pero siempre con la voz de otros poetas que amaba y que me encantaban, y me llevó unos años descubrir mi propia voz, y fue a través de esa experiencia de silencio, de soledad, de estar en la intimidad, como que es el camino que hay que seguir para poder encontrar la propia voz. Entonces, más o menos a esa edad, a los 25 años, empecé a escribir los poemas que a mí me empezaron a sonar como personales, como propios, ¿no? Y bueno, ahí empezó todo esto, ¿no? En contacto con Lito, la experiencia de escribir, y después el trabajo, porque un día me di cuenta que tenía 2 hijos, una esposa, y que tenía que trabajar. Fue un detalle. Para mí fue un detalle. Digo, esto hay que trabajar, tengo que hacerme cargo. Y ahí empecé a trabajar en periodismo, en el canal de televisión del pueblo, que era un videocable, de los primeros videocables. Y a los pocos años un medio gráfico que duró hasta hace poco. O sea que estuve 30 años trabajando y viviendo del periodismo. Y un poco me imagino que el pueblo, la población, la comunidad se hacen cómplices de esto, porque, bueno, algo que comienza con 2 amigos, pues ya todos saben, es que esa es la boya, sí, la boya de los chicos, es que de repente vienen y nadan hasta acá. Tal cual, y cada vez más fue, y ni hablar cuando se plasmó la película, ¿no? Que fue un acontecimiento y sigue siendo un acontecimiento para todo el pueblo. El tema de la pérdida, un poco lo que decía Fernando, ¿no? Esta experiencia de ser conscientes de que la boya va a perderse en el mar, nos liga inmediatamente con la poesía. A mí me gustó mucho esa búsqueda que hicimos juntos de cómo darle un tono poético a una película y a la vez introducir en la película poemas concretos, o sea, textos concretos, hay lecturas de poemas, hay toda una experiencia de escuchar poemas, y creo que logramos esto, ¿no? de que la poesía quede flotando y que la pérdida sea una cosa consciente, de saber, como dice Lito en la boya, y pide que la boya se pierda, pertenece al mar. Todos pertenecemos al mar, todos pertenecemos al universo, nos vamos a perder en algún momento, porque es así, pero también nos vamos a reencontrar y vamos a renacer. Ese para mí, y compartimos con Fernando, este es un poco el mensaje poético de la boya, ¿no?
nada muere, como dice el gran poeta Whitman, de nuestro vecino país americano, porque es un poeta americano y es uno de los que más seguimos nosotros, Walt Whitman. Las cosas colapsan pero renacen, entonces está permanentemente ese mensaje en La Boya. Y en lo personal yo estaba buscando cómo plasmar la poesía en la película y vi el trabajo de Fernando con admiración, porque también nos vamos conociendo más haciendo esta experiencia juntos. Claro, porque se conocieron chicos, pues, y aunque haya intercambio de cartas y cassettes y de muchas cosas, de repente a lo mejor una visita, y no nos vemos, ¿no? O sea, no se veían. Y vamos cambiando en el transcurso. ¿Cómo? Parecería como muy obvio, ¿no? Bueno, pues sí, es un destacadísimo director de cine, bueno, sí, es un extraordinario poeta. Parecería como algo muy obvio que hicieran una película. Sin embargo, no. ¿Cómo entretejer esos dos mundos a la distancia, al tiempo, ¿no? Porque muchas cosas sucedieron en sus vidas. Bueno, hubo un hecho muy importante para mí. Aníbal da unas charlas de poesía sobre la poesía y el mar. Okay. Y lo hace por amor a la poesía. Y la gente va, es una actividad gratuita que se hace en la casa del fundador del pueblo, que ya es un pueblo que tiene cerca de 100 años. Y yo empecé a frecuentarlas, estas charlas, y descubrí algo ahí que era un abordaje llano, humilde, simple a la poesía, que me hizo pensar en que cualquier persona puede acceder a la poesía, que no hace falta ser erudito de nada, y que participando de estas charlas empezó a surgir lo que para mí fue la bandera de la película, mi bandera personal, que fue: todos podemos trascender a través de la expresión artística. No hace falta, y cuando digo expresión artística me refiero a ponerse a cantar, ponerse a pintar, ponerse a escribir, más allá de la trascendencia social que eso pueda tener, el hecho en sí. Y eso es lo que a mí me motivó por sobre todo, poder compartir con el público esta idea de la expresión artística es lo que nos salva. No importa a dónde nos lleve, a través de ella podemos trascender. Y eso fue un motor muy importante para mí, que me generó una gran admiración por él, porque me gustaba mucho ese lugar despegado yo he estudiado, porque Aníbal es una persona que estudió letras en la universidad de la ciudad cercana, es una persona formada. Sin embargo, eso no importaba. Importaba compartir un momento que nos transportara a mundos propios y nos permitiera trascender a través del arte. Bueno, gracias. Hay una admiración mutua. O sea, los dos quedamos así como, es que sí. Que siempre es lindo cuando uno escucha a alguien hablar bien de uno, pero que te lo diga. Bueno, pues Fernando tiene otro nivel. Y yo estoy de acuerdo con eso, Aníbal. La poesía muchas veces la ponemos aquí en el pedestal más grande, ¿no? Y yo te digo poeta y la gente como que empieza a irse como de lado, porque en realidad yo no voy a estar. O eres una persona quizás aburrida o muy erudita o muy pesada, muy sobrada, muy presumida, ¿no? Algo que yo no soy. Sin embargo, me dan la oportunidad a ustedes con lo que dices de esa expresión artística. ¿Por qué no? Yo también podría disfrutarla. Yo también podría acercarme a ti, Aníbal. Claro, hay algo que me parece que se manifiesta en las charlas, como dice Fernando. Por un lado es recuperar la oralidad. O sea, es distinto cuando uno lee poesía, que está muy bien, pero ese momento donde lo que yo planteo es tengamos una experiencia con la poesía. No hagamos
una clase, no hagamos un análisis sintáctico o de las metáforas, sino dejémonos llevar por la música. De la aventura, como de la boya, o sea, anímate. Hay que entregarse y hay que ablandarse y aflojar para que la poesía entre en uno. Y bueno, ese es un poco el objetivo, ¿no? A mí me gustaría decir unos poquitos versos de algo. Por favor. Que fue un poco un proceso del trabajo técnico de la película, que fue todo lo que no pudo entrar en la película, porque había muchos poemas y algunos los fueron quedando de lado por la edición y estaba bien, y otros nos dolieron un poco, porque teníamos ciertos poemas preferidos que leíamos juntos que eran muy largos y que no pudieron entrar. Pero hay uno en particular que les voy a decir ahora, si me lo puedo acordar, que dice así, digamos, un hombre que le habla al mar, ya un hombre grande, de edad, y dice: tal vez, mar, mi voz ya esté cansada y le empiece a faltar aquella transparencia, aquella fuerza, aquel impulso igual al tuyo, aquello que era tan parecido a tu oleaje. Han pasado los años por mí, sus duras olas han mordido la piedra de mi vida y al ocaso de esta tarde playera ya la veo hundirse en las húmedas arenas. Tú no, tú sigues joven, con esa voz de siempre y esos ojos azules renovados que ven hundirse insomnes las edades. Wow. Bueno, eso es poesía. Y eso está cercano a mí, ¿no? O sea, nos mueve, nos conmueve, nos pertenece, la hacemos nuestra un poquito. No les vamos a platicar, no vamos a hablar, no les vamos a robar la ilusión de que vean ese documental. Sin embargo, sí me gustaría que hablaran acerca de la complicidad al hacer la boya. Porque una cosa es, bueno, pues ese intercambio, una cosa es la amistad y otra cosa es hacer, pues, una película. Bueno, fue un proceso largo en el tiempo de preparación, de reflexión, de pensarlo y de crecimiento, pero a la vez también la sensación, obviamente yo llegué a hacer esta película habiendo hecho otras películas previamente de distintos géneros, especialmente de ficción, hice muchas series, hice películas, realicé una película que representó a mi país, a Argentina, en los premios Oscar, fue la nominada por Argentina, por lo tanto llegué a esta experiencia con el saber de mi oficio adquirido, con la experiencia de haberlo hecho antes, y eso siempre es muy importante en cualquier actividad. Lo que en Italia se llama il mestiere, el oficio del zapatero. No es lo mismo un zapatero que inicia que un zapatero que ya tiene muchos años de haberlo hecho. Y Aníbal era la misma situación como poeta. También era un poeta sentado que había trabajado en la poesía, que había editado muchos libros. Y entonces, en algún sentido, este encuentro produjo algo que fue una invocación a la magia del universo, que permitió que la película se fuera haciendo también sola, que el espíritu de mi bisabuelo, de mi padre, de aquellos que estuvieron en nuestro pueblo antes, de los pioneros, también amasara esta materia que estábamos haciendo nosotros, y permitimos que toda esa cosa que nos excedía, esa alquimia del universo, se apoderara de la película y la llevara por el mejor camino. ¿Ahora qué viene? Porque ya comenzó, o sea, la boya está, la vimos aquí en Toronto, pero
pero también las películas tienen su propio viaje, ¿no? ¿Cuál es el próximo viaje para La Boya, Fernando? Bueno, La Boya, ahora estamos preparando pensamos que va a haber una trilogía de La Boya, estamos preparando una segunda película, que hemos rodado algunas cosas aquí en Toronto también. ¡Qué maravilla! ¿Vieron? Bueno, un adelanto, ¿eh? Sí, y también, bueno, la lucha por que nuestro cine siga existiendo, el cine latino. Sí. Nosotros tenemos que defender mucho el cine de nuestros países porque son miradas personales sobre nuestra cultura, que son genuinas, que son verdaderas y que es lo que transmite nuestra cultura a las nuevas generaciones, nuestras tradiciones. Es muy importante que nuestros cines existan y tengan llegada a la gente, porque, bueno, hay un gran cine que es el cine de Hollywood, pero el cine, por sobre todo, son puertas a universos y mundos lejanos. Y entonces, para un canadiense, que yo sé que aquí la vastedad de orígenes es muy grande, pero bueno, ver una película mexicana es la posibilidad de acceder a una mirada única sobre esa cultura tan rica, tan llena de historia, que ha construido parte de la historia de la humanidad. Y entonces yo quiero ver películas mexicanas, porque es lo que me permite acceder. Y entonces es importante que no solo accedamos a una cultura que es la predominante, sino que podamos acceder, ver una película dominicana, ver una película guatemalteca, uruguaya, chilena, argentina. Esa es una puerta a un saber, a una sensibilidad, a una humanidad que nos va a acercar y nos va a nutrir. Me voy a quedar con esa excelente noticia de que tenemos más historias, que hay más historias que contar. Aníbal, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por compartir esta charla, por compartir la poesía. Tengo 2 minutos. ¿Nos compartes otra poesía el día de hoy? Y el aplauso fuerte, pero fuerte para ellos. Fernando, Aníbal, gracias, gracias, gracias. Bueno, y cerramos con broche de oro. Aníbal, cierras. Bueno, a ver, no sé si La higuera, que es la de mi infancia, o un poema de Borges que se titula El mar, que me parece que está más en relación con La Boya. Es uno de los 2 poemas que conocido poeta Jorge Luis Borges le escribió al mar. Antes que el sueño o el terror tejiera mitologías y cosmogonías, antes que el tiempo se acuñara en días, el mar, el siempre mar, ya estaba y era. ¿Quién es el mar? ¿Quién es aquel violento y extraño ser que roe los pilares de la tierra y es uno y muchos mares y abismo y resplandor y azar y viento? Quien lo mira lo ve por vez primera, siempre, con el asombro que las cosas elementales dejan. Las hermosas tardes, la luna, el fuego de una hoguera. ¿Quién es el mar? ¿Quién soy? Lo sabré el día ulterior que sucede a la agonía. La proyección y charla sumamente emotiva no solo tuvo a muchos hispanohablantes residentes en Canadá, sino también a mucha gente que conoce Villa Gesell y se vio reflejado en las escenas de esta película íntegramente filmadas en la playa, el bosque y otras locaciones de nuestra ciudad.